de hoy, un tema pues muy apasionante, interesante en el mundo de la gastroenterología, lo que es pancreatitis aguda. Quisiera corroborar si está correcto el audio, se ve la imagen para continuar. Sí, sí la escucho, doctor, y sí se ve la imagen. Perfecto. Muy bien. Empezamos pues por hablar un poquito de lo que es el páncreas. Como ya todos ustedes saben, pues el páncreas tiene dos funciones relevantes. Una es la función endocrina, la cual pues nos ayuda en el tema de lo que son las hormonas por los islotes pancreáticos, esto es lo que vemos aquí coloreado de un color morado, las cuales van a secretar estas enzimas hacia lo que es el torrente sanguíneo. Un segundito para ponerles por aquí un puntero láser, aquí. Entonces esto va a ir hacia los vasos sanguíneos y es como funcionan pues el tema de las hormonas. ¿Qué hormonas las más conocidas? Pues las células alfa, las células beta, las que tienen que ver con la insulina, el glucagón, somatostatina. Pero en esta oportunidad nos vamos a centrar más en lo que es la función exocrina, la que es el ácido pancreático, donde estas van a secretar sus enzimas a través de pancreáticos hacia los principales, que es el producto principal accesorio pues, de Saurini. Dentro de las más conocidas de las enzimas pancreáticas tenemos a la tripsina, la lipasa y la asa. Un poquito de fisiopatología para que nos quede muy claro. Saber o recordar que estas enzimas pancreáticas no se activan dentro del páncreas, ya que al ser pues enzimas que digieren proteínas, pues se estarían digiriendo pues al propio páncreas. Es por eso que se crean como proenzimas osimógenos, los cuales se van a ir activando de acuerdo a una cascada. El primero en activarse es el trixinógeno, ya que se activa por medio de la enteroquinasa en la luz intestinal. Quiere decir que dentro del ácido pancreático está inactivo. Recién se activa en trixina en luz intestinal, o sea, cuando se ha secretado por medio de la papila hacia el intestino delgado. Saber que dentro del ácido pancreático se puede dar esta activación. Se da en mínimas cantidades, pero hay unos mediadores que nos ayudan a inactivar estas activaciones, pues, extraintestinal, o sea, en el ácido. Estos mecanismos son los que nos protegen de una pancreatitis per se, de que en cualquier momento pues empecemos a generar una pancreatitis. Pero estos mediadores o mecanismos de autoprotección suelen ser insuficientes cuando hay afectaciones específicas. ¿Cómo qué? Como que tenga un aumento de la presión intraductal porque hay algo que me obstruye la salida del conducto pancreático, ya sea un tumor o ya sea pues un cálculo justo en la parte distal del colédoco que no permite que pase el flujo pancreático. Eso rompe este equilibrio y lamentablemente se activa la trixina y empieza la autodegradación del páncreas, lo que es una pancreatitis. ¿Qué más? La estimulación por el alcohol. Por eso está la pancreatitis alcohólica. Cuando se da un consumo de alcohol mayor a 5 años, en cantidades pues mayores a 20-25 gramos por día, esto puede alterar este mecanismo de regulación y permitir que se activen los simógenos en el ácido pancreático. Muy bien. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de pancreatitis aguda? De lejos, la más conocida, el aumento de presión intraductal por medio de piedritas ahí en el colédoco, lo que es una litiasis o en algunos casos hasta barro biliar. Factores de riesgo para generar litos vesiculares, la edad mayor de 40 años, sexo femenino, todo esto que lo pueden leer con calma. Esta imagen, ¿por qué ponemos un embudo aquí? Porque el colédoco suele tener una disposición similar, mayor diámetro en la parte proximal, menor diámetro en la parte distal. Y justo por aquí
se une el conducto pancreático. Es por ello que las piedritas que generan pancreatitis suelen ser piedritas muy pequeñitas, por lo general de 5 milímetros o menos. Y estas piedritas pequeñitas de 5 milímetros o menos obstruyen temporalmente, generan la pancreatitis y migran por la presión, caen hacia lo que es el intestino. Es por eso que en pancreatitis la etiología más frecuente es biliar, pero no solemos tener coledocolitiasis. ¿Por qué? Porque las piedras suelen migrar espontáneamente. Como vemos aquí, justo lo que me genera pancreatitis está bien distal y como son más de menor diámetro, menos de 5 milímetros, suelen migrar espontáneamente después de haber generado la pancreatitis. Ya, no se olviden ese dato. Entonces, doctor, ¿cómo hago el diagnóstico de una pancreatitis aguda para decir que es etiología biliar si no voy a ver la piedrita aquí distal? ¿Algún valiente que quiera decirnos cómo? Para hacer un poquito interactiva la clase. Parece que me esperaron mucho, no hay nadie. Bueno, simplemente yo puedo decir en el contexto de una pancreatitis aguda que la etiología es biliar cuando yo veo litiasis vesicular. Si veo litiasis vesicular en el contexto de una pancreatitis aguda, esto es suficiente para yo decir, esta es una pancreatitis de etiología biliar, que probablemente el lito ya migró. Entonces no necesariamente tengo que ver el lito en la parte distal enclavado ahí, no. Ya, si basta con ver litos en la vesícula en el contexto de una pancreatitis aguda, ya está, es pancreatitis de etiología biliar. ¿Qué le sigue? El alcohol. Pero como ven, tiene que ser un consumo mayor a 5 años y mayor de 4 unidades de bebida estándar. ¿Qué es una unidad de bebida estándar? 250 cc de cerveza, 125 de vino, y va a depender de la concentración de alcohol de cada trago para saber cuánto es el volumen para llegar a una unidad de bebida estándar. También la hipertrigliceridemia, sí, siempre y cuando supere un valor de 1000. ¿Ya? Si superamos un valor de 1000 en el contexto de una pancreatitis, esta es una pancreatitis de etiología hipertrigliceridemia. En cuanto a fármacos, acá sí la literatura nos dice que la verdad no hay una evidencia científica sólida para fármacos. Si ustedes revisan los fármacos, hay miles de fármacos que generan pancreatitis y no realmente es así, sino que se encuentra pancreatitis, un fármaco que está ahí, se asume por el fármaco, pero no es evidencia suficiente, así que lo dejo por ahí fármacos. Picadura de escorpión como algo anecdótico. En cuanto al mundo de la gastroenterología, pancreatitis por CEPRE, 5 a 15% de las CEPRES presentan pancreatitis, ya que trabajamos en la papila donde se puede inflamar y no drenar correctamente pues, el jugo pancreático y darse una pancreatitis. ¿Cómo diagnosticamos una pancreatitis aguda? Aquí pues requerimos 2 de 3 criterios. El primer criterio, y el más utilizado, pues es la clínica. Dolor abdominal, clínicamente sugestivo de pancreatitis. ¿Cómo es ese dolor? Pues, según la literatura, es un dolor que puede ir en zona, en franja o en cinturón hacia la espalda. Es un dolor que tiene que ser intenso. Lo más característico es que sea tipo opresivo, pero también puede ser como un cólico, necada, un ardor. La característica más importante es que es intenso, ¿ya? 50% de los casos se irradia hacia la espalda, ya si nos viene así y no sospechamos en pancreatitis, como digo, ya es un crimen, ¿ya? Síntomas asociados más frecuentes, náuseas y vómitos. ¿Por qué náuseas y vómitos? Porque una pancreatitis aguda genera hilio. ¿Qué significa hilio? Que no hay una movilización correcta del contenido gastrointestinal. Se acumula aire, se acumulan jugos gástricos y esto pues se expulsa como un vómito. Fiebre, taquicardia, hipotensión, estos pueden presentarse asociados al contexto de un CIRS, de una respuesta inflamatoria sistémica que es característica de la pancreatitis aguda. El siguiente criterio es el de laboratorio. Un valor de amilasa lipasa más de 3 veces el valor normal. ¿Por qué se ha puesto una elevación tan alta?
Porque hay múltiples patologías que me pueden elevar amilasa o lipasa en distintos contextos. Una colecistitis, una apendicitis, una insuficiencia renal, un dolor abdominal, un problema ginecológico, me pueden elevar amilasa, lipasa. Es una enzima muy sensible, pero para decir que es pancreatitis tiene que estar más de 3 veces el valor normal. Características fisiológicas, la amilasa pues es la que eleva más rápido, ¿ya? Desde horas y empieza a elevar, su pico es al tercer, quinto día, y la lipasa, saber que dura hasta 14 días. Antes se decía que un paciente debe comer cuando la lipasa normalizaba, por eso era frecuente ver a pacientes sin comer 5, 7, 10 días. Actualmente ya no. Vamos a revisar cuáles son estos criterios. Con estos dos criterios se hace el diagnóstico del 90% de las pancreatitis. Pero si hay casos de duda diagnóstica, por ejemplo, un paciente que está encefalopático por X motivos y por ahí alguien le dosa amilasa lipasa y está 3 veces el valor normal. Uy, no tengo clínica. ¿Cómo diagnostico? O dos, tiene clínica característica, pero la amilasa, la lipasa no elevan 3 veces el valor normal, han elevado ahí entre 2 a 3. Aquí pues voy con el tercer criterio, que es la imagen. ¿Qué es lo que quiero ver la imagen? ¿Quiero ver necrosis, doctor? No, necesito ver solo inflamación del páncreas. ¿Cómo es un páncreas inflamado? Pues está más grande, se ve edematoso, se ve bien definido, líquido peripancreático, ya está, criterio de imagen, ya sea por eco, tomo, rezo. Eso es lo que quiero ver para poder decir que es una pancreatitis, o mejor dicho, que tiene el criterio de imagen para pancreatitis. La ecografía, ¿para qué nos sirve? Ya les había adelantado, básicamente para buscar también la etiología. Si veo cálculos biliares, ya está, la etiología es biliar. Muy bien. Y para ver la isquemia o para ver la necrosis pancreática, recuerden, la imagen para ver necrosis pancreática tiene que tomarse a partir de las 72 horas. Tomarlo antes me va a dar un falso negativo. ¿Por qué? Porque ahí todavía la isquemia se está instalando y no va a existir necrosis. Entonces, no se confíen por una tomografía dentro de las 72 horas para decir, no, no hay necrosis, porque la necrosis se va a objetivar a partir de las 72 horas. O sea, le tomo su tomo si quiero ver necrosis a partir del tercer, cuarto día. Entonces, doctor, ¿cómo diagnostico si hay necrosis o no hay necrosis de forma temprana? Ya lo vamos a ver. Y aquí viene lo que es la clasificación. Entender esto. Si ya han rotado por emergencia y han visto casos, nosotros tenemos que diferenciar. Primero empezamos porque la pancreatitis es un proceso inflamatorio agudo del páncreas y hemos dicho por la autodigestión de sus propias enzimas. Este es un proceso reversible. Y hay dos tipos de pancreatitis. Una pancreatitis intersticial, que es la que se caracteriza por inflamación, edema, líquido. Aquí no hay necrosis. Esta es la más frecuente, 80-85%, y tiene una mortalidad mínima. Estas pues hasta en casa se resuelven. Aquí no hay mayor tema. ¿Dónde va nuestra necesidad? A identificar las pancreatitis necrotizantes, porque estas sí se mueren. Tienen una mortalidad de 20 a 40% en centros especializados. En centros no especializados o con un no adecuado manejo, pues puede llegar hasta el 50% más. O sea, quiere decir que cada uno de dos pacientes con pancreatitis necrotizante se muere. Es por eso que es importante identificar la necrosis. Lamentablemente, por imagen la identificamos a partir del tercer día, cuando el daño ya está hecho, no hay mucho que podamos hacer. Es por ello que viene la necesidad de clasificar y de cómo adelantarnos a sospechar cuál es una pancreatitis con necrosis. Y aquí realmente viene lo importante de la pancreatitis aguda. Entonces, a esto es lo que nos vamos a adelantar en las 48 a 72 horas. O sea, cuando ya tengo la imagen, pues ya, si el daño está hecho, ya no hay mucho que voy a ayudar. Y para esto nos vamos de algunos criterios. Las fallas de órgano y las complicaciones locales para poder clasificar. Y para sospechar severidad, los famosos signos de alarma y los score pronósticos. Si han revisado literatura antigua, antes se clasificaba con el APH, con el Ransom, pues esto ya fue. Estos no sirven para clasificar, sino simplemente para predecir severidad. ¿Y cómo es esta clasificación? Utilizamos la clasificación de Atlanta, ¿ya? La cual nos dice que
Si no hay ninguna falla de órgano, es leve. Si hay una falla de órgano que resuelve en las 48 horas, es moderada. Y si hay una falla de órgano que persiste más de 48 horas, es severa. ¿Cuáles son o para qué es importante esto? Para el manejo y la hoja de ruta. Si es una pancreatitis leve, calma, manéjenlo en sala de hospitalización. No pasa nada, que le den visita una vez al día, perfecto. Si es una moderada, cuidados intermedios. Pero si es una severa, tiene que ser manejada en unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son esas fallas de órgano? Renal, respiratorio y cardiovascular. ¿Qué doctor no falla en otros órganos? Sí, pueden fallar otros, pero sí o sí van a fallar estos tres primero en una pancreatitis. Es por eso que son los tres órganos que debemos verificar al ingreso y a las 48 horas. Verificar que no haya una creatinina mayor de 2, que el PAFI no baje de 300 o que la presión arterial no caiga de 90 a 60. Si quieren ser un poquito más académicos, lo hacen por escalas, el índice de Marshall modificado, si hay más de 2 puntos, que es básicamente lo mismo que está arriba. ¿Cómo diferencio transitorio de persistente, doctor? Pues por el tiempo. Si al ingreso, por ejemplo, tengo una creatinina que está en 2 y para las 48 horas ya, doctor, está en 1, perfecto, se resolvió. Esta es una falla transitoria. Doctor, ya pasaron 48 horas y al contrario, sigue, está en 2.4, 2.5. Ah, no, esta es una falla una falla de órgano persistente. Ahora, doctor, y tengo que esperar 48 horas para saber si es transitorio persistente. Entonces tendría que esperar 48 horas para poder clasificarlo como moderado o severo. No es mucho tiempo. ¿Qué hago en el interín? Pues aquí me ayudan los pronósticos de severidad. Si yo tengo un paciente con una edad avanzada, aquí varía la literatura, algunos consideran 65, otros 70 años, pues este es un criterio de que esta pancreatitis va a ser severa. Si el paciente es obeso y MC más de 30, esta va a ser severa. Si hay biomarcadores, el PCR eleva más o menos a las 24, 48 horas, la interleucina 6 eleva más pronto, ya antes de las 24. Si hay una caída o una hipocalcemia, si hay un control de hematocrito que está, o mejor dicho, una concentración de hematocrito mayor de 44%, o la urea está elevada mayor de 48, estos son los biomarcadores también que me pronostican severidad. Esto es lo que nosotros llamamos una pancreatitis aguda potencialmente grave o potencialmente severa. ¿Ya? ¿Qué me reúne estos pronósticos de severidad de una forma más sencilla, con una alta especificidad? La escala de Visa. Entonces, a toda pancreatitis aguda lo clasifico por medio de las fallas de órgano o Marshall y le veo los criterios de severidad por Visa. Entonces, cada vez que vayan a emergencia a una pancreatitis aguda, le calculamos su Marshall y le calculamos su Visa. ¿Ya? Fases de pancreatitis aguda es importante para entender lo siguiente. La primera fase es la fase de inflamación. ¿Ya? Aquí empieza la cascada inflamatoria a crecer. Aumentan los leucocitos, aumenta la respuesta inflamatoria sistémica, ¿ya? Y si esto persiste más o es una respuesta inflamatoria sistémica persistente, pues aumenta el riesgo de falla de órgano. La tardía, este es después que ya se dio la inflamación. Aquí cede la inflamación. Aquí se da lo que se llaman los CARS, un síndrome de respuesta antiinflamatoria. Entonces, de los leucocitos, la parte inflamatoria que estaba volando, pues ahora se empieza a compensar, a disminuir. Y aquí es donde se puede infectar. Entonces, si yo tengo una pancreatitis aguda dentro de la primera semana, no voy a sospechar, pues, entendiendo esto, que hay una pancreatitis infectada, una pancreatitis aguda infectada. No, porque aquí si hay fiebre, lo más probable es que es parte del CIRS o es un foco extrapancreático. Te está haciendo una neumonía, te está haciendo una infección urinaria, una flebitis, no le cambió la enfermera su, su venoclisis. Eso en la primera semana. Si ya estoy en segunda semana y mi paciente hace fiebre, no. Aquí sí ya puede ser que haya una infección de esta pancreatitis aguda. ¿Ya? ¿Dónde aparecen las complicaciones locales? Fase tardía, a partir de la primera semana. ¿Dónde aparece la falla de órgano? En la primera semana, en la fase
temprana. Y estas son cómo evolucionan cada tipo de pancreatitis. Una pancreatitis intersticial quiere decir que no hay necrosis, me puede generar líquido, ya líquido alrededor del páncreas, como vemos aquí. Puede haber líquido peripancreático, el cual a partir de la cuarta semana se puede coleccionar y esto es lo que llamamos un pseudoquiste pancreático. Pero si una pancreatitis tiene necrosis, pues la colección necrótica aguda hay líquido alrededor, pero hay también dentro del páncreas. Y esta a las 4 semanas se va a convertir en un WON o lo que llamamos una necrosis amurallada, donde aquí en la intersticial el contenido es homogéneo, aquí es heterogéneo, hay restos de tejido muerto. Y esto es, doctor, tuvo mi paciente pancreatitis necrótica y ha evolucionado a un pseudoquiste pancreático. Error, no se cruzan. Si hay necrosis, a lo que te ha evolucionado es un WON. Si hay intersticial, a lo que te evoluciona es una pancreatitis, a un pseudoquiste. Si hubiera colección, el 90% de las colecciones se reabsorben de la pancreatitis intersticial. Un 10% llega a pseudoquiste y de estos 90% se resuelven con observación, un 10% requiere drenaje. Todo lo contrario en la pancreatitis necrotizante. El 90% de las colecciones llega a un WON y el 90% de los WON requieren drenaje, ya no resuelven espontáneamente. Entonces, cuando hagan su seguimiento de complicaciones locales, tengan bien claro qué tipo de pancreatitis es. Si es necrosis, te va a ir esta vía. Si es intersticial, te va a ir esta vía. ¿Cómo manejo? Ya diagnostiqué, muy bonito, todo académico, pero ¿cómo manejo mi pancreatitis aguda? 3 pilares: líquidos, analgesia y nutrición. Los líquidos, saber que en la respuesta inflamatoria, pues las uniones intercelulares se separan, hay mayor permeabilidad de los vasos sanguíneos y el líquido se nos va al tercer espacio. ¿Qué es tercer espacio? Edema peripancreático. ¿Qué es tercer espacio? Líquido pleural, ascitis. A esto aumentan las pérdidas. Mi paciente está con fiebre, ha vomitado, no está comiendo y esto se suma para una hipovolemia efectiva. ¿Qué quiere decir? Que mi volumen vascular no es suficiente para irrigar todos los órganos. Hay una hemoconcentración. Esto me puede generar isquemia del páncreas, favorecer lo que es una necrosis, falla renal, shock hipovolémico. ¿Qué tengo que hacer por eso? Dar volumen, básico volumen, pero tener cuidado. Si doy demasiado volumen, me voy al otro lado, a un edema agudo del pulmón o a un síndrome compartimental agudo con fallas de órgano. Antes, pues, nuestros maestros nos decían, hay que hidratar al paciente hasta que tosa. O sea, hidrataban 7, 8, 9 litros hasta que el paciente tosía, o sea, tenía un edema agudo de pulmón. Ah, ya, hasta aquí nomás. Los estudios se han ido avanzando y se ha visto que no se requiere una hidratación tan agresiva. Se iba bajando a 5 o 6 litros. Ahora estamos en el periodo de hidratación moderada, ya una hidratación controlada para evitar eventos adversos, ya que se dice que muchas de las pancreatitis evolucionaban más, no tanto por la pancreatitis, sino por el exceso de fluidoterapia. Estos son los múltiples estudios que argumentan esto, que es mucho mejor una resucitación moderada con líquidos. Tiene menos falla de órgano, tiene menos complicaciones locales. Entonces, ¿qué significa una fluidoterapia moderada? Que voy a empezar con perfusiones más pequeñas, en ejemplos prácticos. Si tengo un paciente de 70 kilos, una hidratación agresiva era 3 mililitros por kilo por hora, o sea, le daban un promedio de más de 6 litros. Actualmente se recomienda un promedio de 3 litros. Mire cuánto se ha bajado. Entonces, punto 2, ¿cuánto tiempo hidrato a mi paciente? 24 horas es lo que nos va a ayudar. Es donde recién se da la cascada inflamatoria. Eh, hidratar más de 24 horas no te va a dar ningún beneficio adicional. Ahora, ¿con qué hidrato?
Ya se ha demostrado que el lactato Ringer tiene ventajas, ya que al no tener cloro disminuye hipercloremia que podría estar asociado a acidosis. Así que el lactato Ringer es nuestra primera opción. Y segunda opción, pues nuestro buen amigo el cloruro de sodio al 0,9%. ¿Ya? Entonces, otra cosita. Le he puesto por aquí, ya. Ejemplo práctico, doctor. Ah, qué bonito se ve aquí, pues no, perfusión 1,5 mililitros por kilo por hora, pero eso sí es que tengo bomba de infusión. Pero ¿y si no tengo bomba de infusión? Recuerden que si dejan un goteo de 15 gotas por minuto, esto es más o menos 1 litro en 24 horas, 30 gotas, 2 litros, 45 gotas, 3 litros, 60 gotas, 4 litros. Entonces, ¿qué es lo que le recomiendo? Dejar entre 45 a 60 gotas por minuto en el famoso Volutrol. Nos va a ir perfecto para asegurar 3 a 4 litros en 24 horas. ¿Ya? Muy bien. Analgesia. ¿Con qué controlo el dolor? Si vemos aquí, cuando empieza el dolor, ¿qué es lo que más nos ayuda en el primer día a controlar? La epidural. Va muy bien, pero no le vamos a poner a todo el mundo epidural. A partir del segundo día nos va muy bien con opioides o con AINES. Existe un estudio, un artículo del año 70 que nos dice que los opioides generan mayor constricción del esfínter de Oddi. Por mucho tiempo se trataba de no dar AINES, pero se ha visto que en la práctica clínica no tiene ninguna relevancia. El dar opioides no genera mayor dolor, controla muy bien, pero sí saber que siempre debe ser, pues, el control o la analgesia tiene que ser individualizada. Si yo tengo un paciente, pues, con antecedente de úlcera péptica que ha tenido sangrado, no le voy a poner AINES, la voy a llevar a nuevamente un sangrado, le daré opioides. Ahora, si yo tengo un paciente que me sospecha que tiene una adicción a opioides, pues utilizo AINES o lo que tenga disponible, ¿ya? Hasta paracetamol va muy bien. Pero, ¿qué es lo que utilizamos habitualmente? Opioides, ¿ya? Utilizamos por lo menos en 2 de mayo, utilizamos tramadol, lo mezclamos con un procinético, ya que el tramadol genera un poquito de enlentecimiento gastrointestinal y más aún la pancreatitis que me da hilio. Por eso que ponemos un procinético, tramadol con metoclopramida, mezclado con cloruro, va perfecto cada 8 horas. Y si no, le agregamos un AINES, pues, ¿no? Nutrición. En nutrición, pues, antes nos decían que descanso pancreático, NPO por 5 días, una semana. Actualmente, la evidencia nos dice que la teoría o la tendencia es el intestino estimulado. Alimentación temprana mejora mucho los pronósticos. ¿Cuándo yo puedo decir que mi paciente con pancreatitis ya puede comer? Si hay una disminución al 50% del dolor o ausencia del dolor, si tiene apetito o tiene ruidos hidroaéreos. ¿Cómo tiene ruidos? Pues lo escucho con mi esteto o pregunto si está eliminando flatos. ¿Ya? Si tiene estos 3 criterios, empezamos la alimentación. Con, con esta alimentación temprana se ha asociado pues a menor estancia hospitalaria, menor costo hospitalario. ¿Con qué inicio la alimentación? Antes se empezaba tolerancia oral, dieta líquida, blanda y ya la dieta sólida. Actualmente la evidencia nos dice que podemos empezar directamente con dieta sólida. Obviamente baja en grasas, porque la gran mayoría suelen ser de causa biliar y si hay consumo de grasas, se estimula colecistoquinina, puede haber contracción vesicular y un nuevo lito puede ir hacia coledocodistal y dar o complicar con una nueva pancreatitis. Por ello es que damos una dieta hipograsa. ¿Qué hacemos en el hospital? Iniciamos en la mañana, si ya no hay dolor, nada en la visita, tolerancia oral, dieta líquida y para la tarde ya estamos dando una dieta sólida. Hemos hecho un pequeño mix por un tema de seguridad, pero la evidencia nos dice que podríamos ir directamente con una dieta sólida. Ahora, ¿qué será mejor, la nutrición enteral o parenteral? Si mi paciente, doctor, no tiene estos criterios, ya voy por día 3, día 4, no lo voy a dejar sin comer, tengo que darle nutrición. Ya la evidencia es muy clara que la enteral es lo mejor, o sea, sonda. La pregunta aquí es, ¿sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal? Se ha visto que no hay ninguna diferencia entre nasogástrica y nasoyeyunal, excepto si hay compresión. Por ejemplo, si tengo una colección muy grande que me está presionando, pues justo la segunda porción duodenal, aquí sí, nasoyeyunal tiene la ventaja.
Un pequeño algoritmo para nutrición. Empezamos hasta el tercer día, hasta las 72 horas, intentar nuestros 3 criterios. Que haya disminuido el dolor, que haya apetito, ruidos y dolores. Imaginemos que no se cumple. No tiene apetito el paciente, o persiste el dolor, o no ruidos hidroaéreos. Ya, doctor, estoy en el tercer día. Para el cuarto día, inicio nutrición enteral. ¿Hasta cuándo inicio? Eso va a depender que aparezcan estos mismos 3 criterios. Me puede aparecer el cuarto día, el quinto día, pues si ya aparece, pruebo, tolera vía oral, quito la sonda. Una vez que pongo la sonda, no que lo voy a dejar 2 días, 3 días, una semana, no. Lo puedo dejar hasta horas, siempre y cuando mi paciente cumpla los criterios y sigo con vía oral. Ya dijimos, sonda nasogástrica. Si no tolerara, porque hay una obstrucción, hay algo, pues voy con la sonda nasoyeyunal. Y si ya no tolera para nada la nutrición enteral, ahí recién voy a la nutrición parenteral. Ya es nuestra última opción, ya que tiene muchas complicaciones y lo mejor es oral o enteral. Un poquito de las complicaciones, lo que les había hablado. Una pancreatitis intersticial, 90% se reabsorbe, 10% progresa, y de los pseudoquistes, 90% se reabsorbe y 10% requiere drenaje. En cuanto a la necrosis pancreática, es todo lo contrario. Conclusiones para llevar a casa. Pancreatitis aguda es una enfermedad bastante frecuente y tiene una importante morbimortalidad. Si es una pancreatitis necrótica, recuerden, hasta 40-50% de mortalidad. Siempre las pruebas de imagen solo las vamos a pedir para diagnóstico si no puedo diagnosticar con mi clínica y laboratorio. La etiología, tan pronto como sea posible, su ecografía siempre para ver si hay litiasis vesicular. Buscar, una vez diagnosticada la pancreatitis, inmediatamente fallas de órgano, predictores de severidad. Fluidoterapia moderada, ya estamos quedando, máximo 3 a 4 litros en un día. Manejo de analgesia individualizada, con opioides les puede ir muy bien, con tramadol va perfecto, ¿ya? Y si no, con AINES también va bien. Y la nutrición temprana. Dolor, ¿cuánto le duele? Le dolía 10 al inicio, ¿cuánto le duele ahora? Ah, ya 5, 4, perfecto, cumplió criterio. ¿Tiene apetito? Sí. ¿Está eliminando flatos? Sí. ¿Hecho de posición? Ya más. Inicia en vía oral, ¿ya? Si no se puede, enteral máximo al cuarto día, y si ya no se puede, 3 días intentando, ya estamos en séptimo día, para enteral. Muchas gracias. Eso ha sido todo por el día de hoy. Estamos abiertos a las preguntas.